Me llamo Clara Méndez, tengo 34 años y la semana pasada asistí a una gala profesional en Madrid, donde se me rindió homenaje por mi labor en el ámbito académico y científico. Había estado esperando ese evento durante semanas, una velada pensada para celebrar todo lo que había conseguido con esfuerzo a lo largo de los años. Pero, como suele ocurrir con las ironías de la vida, en el instante en que entré al baño para tomar un respiro, me encontré cara a cara con alguien a quien no veía desde hacía casi 15 años, mi madre. Estaba de pie frente al espejo, retocándose el pintalabios, impecable como siempre, con ese aire de dama de alta sociedad que nunca abandonó. Por un momento pensé que quizá no me reconocería, pero entonces levantó la vista. Nos cruzamos en el reflejo del espejo y vi cómo su mano se detenía en el aire mientras su mandíbula se tensaba. «Clara», dijo con una voz fría, distante, como si nos hubiéramos cruzado en una cafetería del centro y no en el baño de un hotel después de más de una década sin hablarnos. «No esperaba encontrarte aquí». Tuve que respirar hondo, sujetando con firmeza el bolso que llevaba. «Yo podría decir lo mismo», respondí, intentando que mi voz sonara serena. «¿Qué te trae por aquí?» Se giró hacia mí con esa rigidez que siempre la había caracterizado. «Tu padre y yo fuimos invitados, naturalmente. Siempre hemos apoyado iniciativas a favor de la educación. ¿Y tú?» «Estoy entre las personas reconocidas esta noche», le dije mirándola directamente. «Por mi trabajo en investigación». Su rostro apenas cambió, pero durante un segundo creí ver un leve destello de sorpresa en sus ojos, antes de que lo escondiera tras su habitual máscara de indiferencia. «Ya veo», murmuró, volviendo a fijar la mirada en el espejo. «Supongo que al final todo el mundo encuentra su camino». Aquella frase me llevó de vuelta al día en que salí de casa por última vez. Tenía 19 años y los años previos no habían sido fáciles. Durante el instituto sufrí una fuerte depresión, pero en mi familia ese tipo de cosas no se decían en voz alta. «¿De qué podrías estar triste tú?», me espetó mi madre una vez, con un tono lleno de impaciencia, cuando intenté explicarle cómo me sentía. «Lo tienes todo, más que la mayoría de chicas de tu edad. Lo tuyo son excusas». La realidad era que me estaba ahogando. La presión por ser impecable, por estar a la altura del apellido Méndez, era asfixiante. Intenté mantener el ritmo, pero mis notas empezaron a caer en el penúltimo curso, y en el último ya apenas lograba sostenerme. Para mis padres no era una hija que necesitaba ayuda. Era una decepción, una carga. Y cuando lo único a lo que fui admitida fue a un centro de formación superior en Alcalá, el juicio fue inmediato. Su furia era descomunal. «En esta familia hay principios», dijo aquella noche, caminando de un lado a otro del salón mientras yo sostenía entre las manos mi carta de admisión. «Y tú no has hecho más que avergonzarnos. ¿Quieres tirar tu vida por la borda? Hazlo, pero sin nosotros». Me echaron de casa. Todavía recuerdo el peso de aquel bolso de viaje cuando salí. No solo llevaba ropa, cargaba con la certeza de que, a partir de ese momento, estaba completamente sola. Mis padres ni siquiera se asomaron a despedirse. Mi madre seguía sentada en el sofá, absorta en su móvil, como si yo no existiera. Mi padre se había encerrado en su despacho justo después de lanzarme su ultimátum. Me sentí invisible, desechada, como si nunca hubiera sido parte de esa familia. Durante las primeras semanas me quedé con una amiga, durmiendo en su sofá-cama, mientras trataba de entender qué iba a hacer con mi vida. El centro universitario no era precisamente un sueño dorado, pero al menos era algo que dependía únicamente de mí. Conseguí un trabajo de media jornada en una cafetería cerca de Lavapiés para poder pagar el alquiler y los estudios.
Y cuando por fin reuní lo justo para alquilar un diminuto estudio en Vallecas, empecé a respirar. Con dificultad, sí, pero al menos era aire propio. Los días eran agotadores, una mezcla constante entre clases, turnos y esa sensación persistente de no ser suficiente, de cargar con un fracaso que parecía adherido a mi piel. Pero pese a todo, la distancia con mis padres me dio una chispa de libertad, algo que nunca había sentido en aquella casa. Mi primer año en el centro fue una mezcla de noches sin dormir, repasando apuntes y jornadas eternas en el trabajo. Me decanté por estudiar química, en parte porque me gustaba de verdad y en parte porque necesitaba demostrar, sobre todo a mí misma, que podía enfrentarme a algo complejo y salir adelante. No fue fácil. En el instituto apenas había aprobado y sentía que partía con desventaja respecto a mis compañeros. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía que demostrarle nada a nadie más que a mí misma. Podía centrarme en aprender, en avanzar. Todavía recuerdo ese primer examen de química. Me pasé semanas repasando cada fórmula, cada reacción, hasta poder recitarlas de memoria, incluso en sueños. Cuando la profesora devolvió los exámenes corregidos, me temblaban las manos. Un 92. Estuve a punto de llorar ahí mismo, en el aula. No era perfecto, pero era mío. Me lo había ganado. Fue el primer paso, pequeño pero firme, para empezar a reconstruirme, después de haber tocado fondo. Con el tiempo, cambié más de lo que jamás habría imaginado. La universidad no fue un camino fácil, pero había aprendido a trabajar duro por lo que quería. Cuanto más me esforzaba, más veía cómo crecía por dentro. Cuando terminé el grado superior, ya no me sentía solo una estudiante. Me había convertido en alguien que había aprendido a luchar por su sitio en el mundo. Poco después, logré transferirme a una universidad pública en Valencia y aunque aún enfrentaba obstáculos, ya sabía cómo atravesarlos. Aquella chica insegura y callada que apenas había salido adelante en el instituto, ahora era capaz de ponerse delante de una clase, explicar conceptos complejos y defender sus ideas con claridad. Lo que una vez fue un reto, la química, se había transformado en mi vocación. Ya no se trataba solo de aprobar. Quería destacar, superarme, demostrar que no era ese fracaso del que mis padres solían hablar con desdén. Seguía trabajando a media jornada, pero también empecé a hacer prácticas en laboratorios de investigación de la zona. Esa experiencia me abrió puertas que nunca imaginé. Acabé convirtiéndome en investigadora principal en una fundación dedicada a promover la educación científica. No era solo un empleo. Era mi forma de devolver algo al mundo, de abrir camino para que otros jóvenes, esos que también fueron descartados o subestimados, pudieran encontrar su lugar. Graduarme con honores fue, en teoría, un momento de triunfo. Pero cuando llegó el día, me di cuenta de algo. Mis padres no llamaron, ni para felicitarme, ni para preguntar qué planes tenía. Nada. Mi padre, empresario de éxito en el sector agrícola con una red de distribución de fertilizantes por toda la península, tenía más dinero del que sabía qué hacer. Vivían en una enorme casa en Pozuelo de Alarcón. Daban fiestas opulentas y se codeaban con políticos y empresarios. Pero nunca se interesaron por mí, a no ser que fuera para reprocharme algo. Ni siquiera después de terminar la carrera con matrícula, ni después de haber trabajado sin descanso durante años, encajaba en su mundo. Era solo un recordatorio incómodo de que no todo en sus vidas era perfecto. Me dolió más de lo que quise reconocer. Había mantenido una pequeña esperanza, quizá ingenua, de que, al menos, reconocieran mi esfuerzo, pero no lo hicieron. Era como si nunca hubiera importado.
La única que apareció en la ceremonia fue mi tía Marta, la hermana menor de mi madre. Siempre fue la oveja negra de la familia. Mis padres la evitaban por considerarla demasiado excéntrica, pero conmigo siempre fue cálida. Todos los años me llamaba por mi cumpleaños, incluso cuando mis padres fingían que no existía. Cuando la vi entre el público, sentí un nudo en la garganta. Me saludaba desde atrás con entusiasmo, agitando una mano. Después del acto, la encontré en el aparcamiento, esperándome con un enorme ramo de flores. «Lo lograste, pequeña», dijo, abrazándome con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti». No era mucho, pero era algo real. No era el silencio helado al que me tenía acostumbrada mi familia. Tía Marta fue quien me enseñó que la familia no siempre tiene que ser perfecta, que el cariño puede llegar desde lugares inesperados. A ella no le importaba que yo no hubiera seguido el camino recto que mis padres habían trazado. Le importaba que hubiese salido adelante, por mis propios medios. Unos meses después, mientras finalizaba un proyecto en el laboratorio universitario, uno de mis profesores, el doctor Sergio Gálvez, me llamó aparte. Era un químico de la vieja escuela, de los que hablaban del sistema periódico como si fuera poesía. Había observado mi constancia, mi entrega, y a pesar de todo lo que yo había arrastrado, vio en mí algo más. «Clara», me dijo en voz baja, con ese tono pausado que usaba cuando algo realmente importaba, «he estado en contacto con unos colegas de la Universidad de Oxford. Están ofreciendo una beca de investigación en química ambiental, y creo que tú encajarías perfectamente». Al principio creí que era una broma. «¿Oxford?» Yo. Pero el doctor Gálvez insistió. Me explicó que no se trataba solo de un puesto de trabajo, sino de una oportunidad real para hacer aportes valiosos en el campo, y que yo lo merecía. «No dejes que el miedo te detenga», añadió. «Te lo has ganado. Es hora de dar el siguiente paso». Me postulé, con dudas, sin terminar de creer que pudiera lograrlo. El proceso fue exigente, agotador, y había momentos en los que pensé que no tenía ninguna posibilidad. Pero semanas después llegó un correo electrónico. «Nos complace informarle que ha sido seleccionada para recibir una beca de investigación en química ambiental en la Universidad de Oxford». Pasé de ser la chica que no encajaba a convertirme en alguien capaz de ponerse delante de un aula y ser escuchada con respeto. Pero, aún así, una parte de mí seguía mirando por encima del hombro, preguntándose si alguien, allá en Madrid, sabía dónde estaba, si a alguien le importaba lo suficiente como para averiguarlo. Desde que me fui, no había tenido noticias de mis padres. Ni una llamada, ni una carta, ningún intento de contacto. A veces me preguntaba si siquiera pensaban en mí, mientras mi madre, Isabel, volvía a centrarse en su reflejo y se retocaba el pintalabios. Sentí cómo me volvía a oprimir el pecho ese viejo peso que conocía tan bien. «Supongo que todos encuentran su camino, al final», había dicho, y esas palabras resonaban en mi mente. ¿De verdad lo creía? ¿O solo era otra de sus frases vacías? Pensé en todos aquellos años en los que me esforcé por cumplir con sus expectativas, en todas las veces que me repitieron que no era suficiente. El desprecio tras elegir el centro público, el silencio que siguió cuando salí por la puerta, la manera en que fingieron que yo no existía. Todo eso parecía parte de otra vida. Pero ahí, de pie en aquel baño, la herida seguía ardiendo. Había recorrido un camino largo para llegar hasta aquí. Corté con todo, me mudé a Inglaterra, estudié un máster y luego un doctorado, y finalmente me convertí en profesora en la Universidad de Cambridge. Y sin embargo, ahí estaba ella, plantada frente a mí, con la misma mirada altiva de siempre,
como si todo mi recorrido fuera apenas un detalle menor, algo anecdótico, como si yo no hubiera tenido que reconstruirme desde los cimientos. Había pasado de ser la decepción que abandonaron a ser alguien que hablaba en congresos internacionales, lideraba proyectos de investigación y guiaba a nuevas generaciones de estudiantes. ¿Y para qué? Para recibir de su parte nada más que un gesto frío, una cortesía vacía, mientras salía del baño sin mirar atrás. La vi deslizarse fuera del baño, regresando al mundo que siempre había sido suyo, ese entorno elegante y perfectamente calculado donde encajaba sin esfuerzo. Me quedé allí, inmóvil, pensando en la mujer que yo era ahora, la mujer que había borrado cada rastro de ellos de su vida. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido mi camino, paso a paso, con mis propias decisiones, y aunque nunca llegarían a comprenderlo, eso era suficiente. Poco después de que mi madre se perdiera entre el gentío, comenzó la gala. Inspiré hondo, intentando sacudirme el peso de aquel encuentro. El tintinear de las copas, las conversaciones suaves y medidas, todo me sonaba lejano. Era el momento de ocupar el lugar que tanto me había costado alcanzar. El escenario estaba listo, las luces apuntaban hacia el salón lleno de trajes y vestidos impecables, y el instante que había imaginado durante meses por fin había llegado. Me acerqué hacia el frente cuando anunciaron mi nombre. Clara Méndez, reconocida por su innovador trabajo en educación y química sostenible. El aplauso fue atronador, pero dentro de mí algo se sentía hueco, como si estuviera viendo la escena desde fuera, como si fuera la historia de otra persona. Subí al escenario con la compostura que tanto había practicado, pero por dentro no dejaba de pensar en lo que había costado llegar allí. Aquellas personas, aplaudiendo con entusiasmo, no sabían nada de mi historia, nada del precio que había tenido que pagar. La luz me cegaba, el corazón latía como un tambor en mi pecho, pero sabía que no estaba allí solo por un reconocimiento académico. Estaba allí para demostrar ante el mundo y ante mí misma que yo era mucho más que la hija decepcionante que mis padres habían querido olvidar. Ese era el instante en el que me mantenía firme por mis propios medios, sin deberle nada a nadie, sin tener que demostrar nada, salvo a mí misma. Mientras aún asimilaba la magnitud de lo que estaba viviendo, la voz del presentador resonó por el salón, captando de inmediato la atención de todos. Y ahora, señoras y señores, tenemos un anuncio muy especial. En reconocimiento a la labor pionera en el ámbito de la educación y la química sostenible que esta noche celebramos, un generoso y anónimo benefactor ha prometido una donación de 1,8 millones de euros para apoyar la labor de la persona homenajeada. El salón se quedó en silencio. Sentí todas las miradas posarse sobre mí. El pulso me temblaba. Esta contribución extraordinaria tiene como objetivo reforzar la investigación de la galardonada y ampliar su impacto en el mundo educativo. Parpadeé, desconcertada. 1,8 millones de euros. La cifra flotaba en el aire, irreal y abrumadora. Pero entonces caí en la cuenta. El nombre del destinatario aún no se había revelado. Todavía estaba intentando asimilar lo que ocurría cuando la voz del presentador volvió a escucharse por los altavoces. Esta beca, aunque concedida de forma anónima, será entregada esta noche a la persona que haya demostrado una dedicación excepcional al avance de la química y la educación. Por un instante no supe qué pensar. El tamaño de la donación, el impacto que tendría en la vida de quien la recibiera, era simplemente abrumador. Pero había algo más, algo que me revolvía el estómago. El donante no sabía que sería yo. No sabían quién era la persona homenajeada.
Mientras el anuncio se expandía por la sala, mis ojos recorrieron lentamente al público, buscando instintivamente alguna señal entre la multitud. Y entonces algo llamó mi atención. Un movimiento discreto, al fondo, cerca de la salida lateral. Lo vi. Mi padre. Estaba de pie. Su rostro se había torcido en una mueca de disgusto. Nuestros ojos se cruzaron fugazmente y luego se giró de golpe, dirigiéndose con paso firme hacia la puerta. Caminaba rápido, con decisión, como si no pudiera salir de allí lo suficientemente pronto. Me quedé paralizada. El hombre que me había echado de casa, el que me había dado la espalda sin mirar atrás, el mismo que no fue capaz de llamarme en años. Estaba huyendo en cuanto oyó hablar de la beca. Ni siquiera esperó a ver quién sería reconocida. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí, una mezcla de ira, incredulidad y una amargura que no sabía que aún llevaba conmigo. Ese era mi momento, el instante por el que había luchado durante años. Por fin estaba siendo reconocida, y él no pudo soportarlo. No pudo mirar de frente a la hija que había desechado. No soportó ver que esa misma hija ahora estaba allí, de pie, recibiendo todo lo que él siempre había esperado, de otra persona. Mientras lo veía alejarse entre la gente, algo me pareció extraño. No era solo su salida abrupta. Había un peso en el ambiente, algo que no terminaba de encajar. Pero no tuve tiempo de profundizar. La voz del presentador volvió a resonar, cortando el silencio como una cuchilla. Señoras y señores, tenemos el privilegio de contar esta noche no solo con un donante excepcional, sino también con un colaborador histórico del progreso en la educación científica y la sostenibilidad. La beca de 1,8 millones de euros que será otorgada esta noche ha sido posible gracias al apoyo de Agromosaico, una de las empresas más influyentes del sector de fertilizantes en España. Agromosaico, la empresa de mi padre. Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Congelada. El benefactor, la generosidad que había hecho posible ese reconocimiento, venía de su compañía. El mismo hombre que durante años me trató como una vergüenza. El que salió de la sala al enterarse del reconocimiento. Era él quien lo financiaba. La ironía me golpeó con violencia. El mismo hombre que me repudió por haber elegido un camino distinto, era ahora quien, sin saberlo, financiaba ese momento. Agromosaico, sin saberlo, había financiado el premio que representaba el mayor logro de toda mi carrera. Era demasiado. Demasiado para asimilar. Demasiado para soportar en ese instante. Me quedé allí, inmóvil, con la mirada perdida, mientras las palabras del presentador seguían resonando en mis oídos. El aplauso que me rodeaba sonaba lejano, como si viniera de debajo del agua. El peso de la beca, de toda aquella revelación, caía sobre mí como una losa. El corazón me golpeaba el pecho y durante unos segundos no era capaz de procesar nada. Gracias, alcancé a decir al micrófono, con una voz temblorosa, pero lo bastante firme como para no quebrarme. Las palabras sonaron huecas, demasiado pequeñas para lo que estaba sintiendo, pero no podía quedarme allí. No podía seguir sonriendo mientras todo dentro de mí se derrumbaba. Necesitaba salir de esa sala, ya. Giré sobre los talones y bajé del escenario con rapidez, sin mirar a nadie. Crucé el salón sin detenerme, esquivando miradas, saludos, aplausos. Tenía una sola idea en la cabeza. Mi padre. Lo había visto irse, su cara cargada de desprecio y algo más que no supe identificar. Pero no podía dejar que todo terminara así. No después de todo. No podía permitir que se marchara justo en el momento que demostraba que se había equivocado conmigo, que yo no era la decepción que él se había empeñado en creer.
Empujé la puerta trasera y salí al exterior. El aire frío me golpeó de lleno mientras escaneaba la zona, la respiración entrecortada, y entonces lo vi. Estaba junto a su coche, de espaldas. Mis pies se movieron por sí solos. Antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia él. «¡Papá!», grité, la voz al borde de quebrarse. No se giró de inmediato, los hombros rígidos, el cuello tenso, pero finalmente se volvió. Y allí estaba esa expresión amarga en su rostro, la misma mirada de siempre. Lo reconocí al instante. Esa mirada de desprecio, la misma de tantos años atrás, como si todo lo que yo hiciera fuera un ataque personal. «¿Y ahora qué quieres, Clara?», espetó con una frialdad que me caló hasta los huesos. «¿De verdad esperas que te felicite?». Me detuve a pocos metros de él, con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Él no tenía ni idea de quién iba a recibir la beca, hasta que dijeron mi nombre. Hasta ese momento creía que estaba apoyando una causa noble, enviando fondos a una fundación, pensando que su dinero ayudaría a algún investigador brillante que él pudiera exhibir como ejemplo de éxito. No sabía que sería yo quien estaría sobre ese escenario. Su rostro se contrajo en una mueca irónica, amarga. «No sé si sentir asco o admiración», soltó. «Pero aquí estás, llevándote mi dinero. Supongo que era tu plan desde el principio, ¿no?». Vi el resentimiento arder en sus ojos. La beca, esos 1,8 millones de euros, venían de Agromosaico, su empresa. Pero una vez hecha la donación, el dinero pasó a manos de la fundación, que fue quien decidió a quién otorgárselo. Y me eligieron a mí. La ironía me golpeó con toda su fuerza. «Yo no pedí esto», le dije, conteniendo el temblor de mi voz. «No pedí tu dinero, ni tu aprobación. Esto me lo gané sola, como todo lo demás en mi vida». Él entrecerró los ojos y negó con la cabeza lentamente. «No cambia nada», escupió. «Sigue siendo la decepción que eché de casa. Ni una beca, ni un premio van a borrar eso». Sentí la rabia subir como una ola, pero no la dejé salir. «Ya no importa lo que pienses», le respondí, con calma. «He construido mi vida, y si ese dinero viene de ti, no significa nada para mí». Me giré sin decir una palabra más, y lo dejé atrás, como él me había dejado a mí. Con el corazón latiendo con fuerza, supe que no necesitaba discutir con él. Jamás lo entendería, y en el fondo ya no necesitaba su aprobación. Había pasado años tratando de demostrarle que valía la pena, que era capaz. ¿Para qué? Para llegar a este momento, con todo lo que había conseguido, y verlo ahí, lleno de resentimiento, incapaz de soportar mi éxito. No valía la pena, no más. Al día siguiente tomé una decisión. Pasé la noche entera pensando en lo que significaban esos 1,8 millones de euros. Al principio se sintieron como una victoria, una reivindicación. Pero al amanecer, ese sentimiento se había esfumado. Ya no era un triunfo, era un recordatorio, un eco más de todo lo que había dejado atrás. Ese dinero, atado a su empresa, nunca iba a borrar los años de rechazo, ni el vacío que me dejó cuando me echó de casa. No podía reparar lo que rompió, así que lo doné, cada céntimo. No lo quería, no viniendo de él, no cargado con todo lo que representaba. Destiné toda la suma a becas para jóvenes sin recursos, estudiantes que habían sido ignorados, subestimados, apartados. Quería que tuvieran la oportunidad de construir algo propio, sin las cadenas de expectativas ajenas, sin la sombra de un apellido. Ese dinero, que una vez estuvo cargado de desprecio, ahora se transformaba en algo que trascendía el juicio de mi padre. Y por primera vez, al pulsar el botón de donación, sentí una calma verdadera,
No necesitaba su dinero, ni su validación, ni su reconocimiento. Había construido algo propio, una herencia que perduraría más allá de los muros de aquella gala.